Amigos, un gusto como siempre saludarles. Muy buenas noches, bienvenidos entre todos. Hoy estaremos hablando de la cultura de la legalidad, así que la invitación para que se queden con nosotros. Como cada semana les tengo para empezar este resumen de lo más importante del Instituto Electoral del Estado de México. El consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México, Gabriel Corona Armenta, impartió la conferencia Participación Ciudadana en la Democracia. Esto fue ante alumnos y catedráticos de la Universidad Politécnica del Valle de Toluca. Es importante mantener la atención sobre los hechos que se presentan en el espacio público, pues al tener información fidedigna se podrán involucrar como ciudadanos en los asuntos públicos en forma consciente, puntualizó el consejero electoral y presidente de la Comisión de Promoción y Difusión de Cultura Política y Democrática del Instituto Electoral del Estado de México, Gabriel Corona Armenta, al impartir la conferencia Participación Ciudadana en la Democracia. La conferencia tuvo lugar en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, ubicada en el municipio de Almoloya de Juárez. Oiga, y tuvimos elección extraordinaria en Chiautla, aquí en el Estado de México, y previo a la jornada electoral de esta elección, el Instituto Electoral del Estado de México aprobó un convenio general de coordinación con el INE y entre los acuerdos aprobados se buscó dar máxima publicidad en el programa de resultados electorales preliminares, el PREP. Como parte de las actividades previas a la jornada electoral de la elección extraordinaria en el municipio de Chiautla, el domingo 13 de marzo, el Instituto Electoral del Estado de México celebró el Convenio General de Coordinación con el Instituto Nacional Electoral, en el cual se definieron las reglas, procedimientos y calendarios de actividades, a las cuales se sujetaron ambos organismos electorales. Asimismo, aprobó el anexo financiero, que especificó lo refiere a las casillas para la elección extraordinaria, el acceso a radio y televisión, el financiamiento público y tope de gastos de campaña, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como la promoción de la participación ciudadana, además de especificar el inicio y la conclusión de la difusión de los resultados electorales preliminares, para asegurar dar una máxima publicidad al programa de resultados electorales preliminares, PREP. Y el Instituto Electoral del Estado de México continúa presentando su exposición temporal denominada El IEM en retrospectiva. 14 elecciones. En esta ocasión, la Unidad de Comunicación Social del Instituto nos presenta una exposición de la memoria fotográfica institucional. Bajo un nuevo concepto y con la idea de dar a conocer la amplia gama de actividades que el Instituto Electoral del Estado de México ha efectuado desde su creación a la fecha, de cada una de las elecciones que ha organizado, desarrollado y vigilado en el Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto, se ha montado la exposición temporal denominada El IEM en retrospectiva, 14 elecciones. En esta ocasión, la Unidad de Comunicación Social del Instituto presenta una exposición fotográfica de diversas actividades que ha desarrollado en los procesos electorales en los cuales ha participado, así como las acciones que ha impulsado para promover y difundir la cultura política democrática. Bueno, pues hasta ahí nuestro resumen del IEM y de sus actividades más importantes. Vamos ahora a un fragmento. Le invito a ver lo que tuvimos en el programa anterior. En nuestro programa anterior platicamos con el doctor Oniel Díaz Jiménez sobre el costo de las campañas, también sobre la información, la persuasión y la movilización que éstas buscan. Algo muy importante son, tal vez otro elemento clave, son los canales de comunicación o de contacto con los electores que tienen
los partidos políticos y candidatos como organizaciones que hacen campañas. En México, ¿por qué más democracia ha llevado a más corrupción? Y a mí, como estudioso de las campañas, me puso a reflexionar, porque es un tema que a mí me especializo en él, me gusta. Y él lo que decía es, se supone que la democracia tiene que tener rendición de cuentas y tiene que limitar la corrupción, y las campañas, la competencia política, los altos costos de competir, incluso a niveles como presidentes municipales o diputados locales, no se diga presidente de la República, han generado esquemas de, digamos, contubernio y de, digamos, lealtades adquiridas a cambio de dinero. Tú me aportas mi campaña y luego nos ponemos a mano, ¿no? Claro, nada más que en tus 3 años de gobierno, siempre en municipal, pues tienes casi el primer año está comprometido, era lo que decía este estudio muy interesante. Y él lo que decía es la competencia, a mayor competencia política, más necesidad de dinero. Para que una campaña sea exitosa, no solamente depende de la exposición a medios de comunicación o los spots, depende de que los mensajes sepan de alguna forma tomar ventaja. Que sean muy claros y muy directos. Muy claros, muy directos, pero que también enfaticen sobre todo divisiones importantes entre el electorado. Si quieres ver el programa completo, te invito a que visites nuestra página www.iem.org.mx. Bueno, pues ahí lo que tuvimos en el programa anterior, pero ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión aquí entre todos? Estaremos platicando de la cultura de la legalidad. ¿Quién debe respetar esto? ¿Solo las autoridades o también los ciudadanos? Estaremos revisando, por supuesto, todo este tema con Rodolfo Terraza Salgado. Él es, por cierto, visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a conversar con nosotros esta noche. Y también les quiero recordar que nos podemos poner en contacto ustedes y nosotros a través de las redes sociales, en Facebook y en Twitter. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, Desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos, que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Estamos de regreso y les quiero presentar a nuestro invitado esta noche, a Rodolfo Terraza Salgado. Él es visitador del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien va a hablar con nosotros en esta ocasión de cultura de la legalidad. Rodolfo, qué gusto tenerte por acá. Muchas gracias, Lupita, el gusto es mío. Bienvenido. De estar Muchísimas invitado gracias en este programa tan importante. Oye, cultura de la legalidad, ¿cómo lo entendemos para el común de los ciudadanos? ¿De qué se trata? Bueno, la verdad es que en las últimas décadas hemos pasado por momentos importantes de profundos cambios y transformaciones, y sin duda que un tema que ha sido muy notable es la transformación de nuestro sistema político electoral. El México de hoy, a propósito de elecciones, no es el mismo de México de hace ya algunos años. Y precisamente me parece importante que platiquemos de esto porque creo que no solamente ha bastado hacer leyes mucho más sólidas, mucho más precisas y construir instituciones autónomas, con plena
competencia para conocer de todo el fenómeno político electoral, sino que también nosotros tenemos que escalar ahora a un estadio superior donde nos lleve a conectarnos con la ciudadanía para propagar y difundir pues, todos los valores que van implícitos en esta gran transformación que ha tenido México, porque creo que sí hemos cambiado notablemente en los últimos años, ¿no? Bueno, tú estás en estos temas electorales desde 80, ¿no? Desde los 80 por ahí. Sí. Y ha habido una evolución sumamente Yo considero que sí, drástica. Lupita, ha habido una gran transformación y una evolución. México está ahora más consciente, más despierto, más crítico de todo lo que sucede en torno a sus gobernantes, a los problemas que tenemos todos en condición de gobernados. Y qué bueno que así sea, porque en la medida en que haya más exigencia social, pues tenemos que esforzarnos para ser mejores todos en todos los ámbitos, ¿no? Entonces creo que sí estamos viviendo una etapa muy relevante y agradezco yo realmente que se haga esta labor de difusión, de platicar así de cara a cara al público, como te gusta a ti, Lupita. Así es. De estos tópicos, ¿no? ¿Cómo distinguimos la cultura de la legalidad de otras cuestiones que siempre se han hablado, por ejemplo, de cultura política u otras situaciones relacionadas con diferentes temas justamente electorales? Pues mira, yo creo que la cultura de la legalidad podemos entenderla como un compromiso. Yo pienso que tenemos que tener todos los actores sociales y políticos en el entendimiento de las leyes que nos rigen y nos gobiernan, y sobre todo en la conciencia que tenemos que tener de que si no participamos todos tratando de conocer estas leyes y estas normas, no vamos a superar o acabar de superar todavía algunos rezagos o algunos resabios que tenemos de viejos sistemas autoritarios que ya no deseamos en nuestro país, ¿no? En la medida en que nosotros, en un lenguaje sencillo, cotidiano, como el que tú manejas tan dúctilmente, explicarle a los ciudadanos que esto que hemos logrado no ha sido en vano, sino que ha sido muy positivo para que ellos conozcan cómo se realizan las elecciones, qué libertades y derechos están en juego, hasta dónde puede un ciudadano exigir y demandar que todo sea con transparencia, con equidad, con certeza, para saber que el que gana en realidad sí ganó y no hubo trampa, ni fraude, ni simulación. ¿En qué medida nosotros podemos también contribuir en esta enseñanza general para que nos sintamos orgullosos de este tránsito que ha habido hacia un sistema cada vez más democrático, aún no plenamente democrático, porque hay asignaturas que nos faltan todavía pendientes, ¿no? Trabajar. Tú dices que la cultura de la legalidad no se da de manera espontánea. No se da de manera espontánea. Es un esfuerzo cotidiano y de todos los días. Por ejemplo, a mí me agrada mucho escuchar en los noticieros radiofónicos o ver en la televisión que ahora los comunicadores también como que tienen mucho interés en que queden muy claras las explicaciones sobre ciertas decisiones, ¿no? Ya del Instituto Nacional Electoral o de los institutos electorales estatales o del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o cuando es la Suprema Corte la que decide algo, como que quede claro, bueno, de qué se trató esto, ¿no? ¿Qué repercusión tiene? ¿En qué medida nos favorece como ciudadanos? ¿Hacia dónde vamos ahora? Sí. Eso a mí me parece un cambio cualitativo y agradezco que pueda yo destacar este punto en un programa, porque creo que hay cosas que como ya estamos acostumbrándonos a verlas cotidianamente, como que las dejamos de apreciar, ¿sí me explico? Y el México en materia electoral de los 70s o de los 80s no tiene nada que ver con el México del siglo XXI. Bueno, la libertad de expresión de la que gozamos ahora, los derechos que tenemos los ciudadanos de expresarnos libremente a través de diferentes redes, de entender, de cuestionar en algunas ocasiones a la autoridad, pues ha sido un paso realmente muy importante. Sí, digamos que visiones negativas podrían ver que hay una autoridad eternamente criticada o erosionada, ¿no? O desacreditada, pero también yo creo que lo que pasa es que nos estamos acostumbrando también apenas a que haya esa opinión tan libre y tan crítica.
y que las propias autoridades también tienen su derecho de réplica, ¿no? Y se les entrevista y explican y tratan de argumentar el por qué se decidió en un sentido o en otro sentido, y sobre todo lo que falta por hacer, porque las democracias no están plenamente acabadas en ningún lado. Es una labor del diario, y a veces pues corregir las leyes, adecuar las leyes no es muy sencillo en un país tan crítico ahora, tan observador y tan demandante. Y después aplicar esas leyes y dejar satisfechos a todos, yo creo que eso no pasa en ningún lado, ¿no? Siempre hay voces disidentes o discordantes, pero eso es, digamos, lo positivo de vivir en democracia. Yo creo que tenemos nosotros también que acostumbrarnos más a esto, ¿no? Hay otros elementos de los que antes no se hablaba, Rodolfo, por ejemplo, la transparencia, ¿no? Muchas veces la gente habla también de la legitimidad en los procesos, a los que tú te referías, estos reclamos que hace la sociedad. ¿Qué tiene que ver la legalidad aquí, en transparencia y en la legitimidad de los procesos? Yo creo que son tres conceptos o tres principios muy vinculados, ¿verdad? La legalidad sabemos que es el imperativo que desde la Constitución está, de que toda autoridad del Estado mexicano tiene que acatar estrictamente lo que las leyes disponen. Ya en la medida en que haya alguien que se aparte de la ley, ahí ya hay un problema, que inclusive puede llevar a la responsabilidad de tipo administrativo, civil, penal, político, etc. Pero ahora no solamente basta eso, sino que el ciudadano tiene que estar informado de cómo se ejerce ese poder, cómo se ejerce esa autoridad, ¿no? De qué manera la autoridad cumple con la ley. Esa es la parte de transparencia, cómo se utiliza todo ese recurso público que es muy amplio, el recurso económico, para que se cumplan a cabalidad las leyes que nos rigen y nos gobiernan, porque es un Estado de derecho, el de nosotros. Y bueno, ese es el gran avance también del siglo XXI, ¿no? El de que estamos todas las autoridades en vitrina de cristal, sí, como para que nos observen y nos digan, oye, a ver, eso no, eso como que no está muy claro, ¿no? Tienes que clarificar o dar cuentas de lo que está sucediendo, ¿no? Y eso ayuda a un proceso de legitimidad, Lupita, porque en la medida en que veamos personajes que ejercen el poder, que sean poco claros, poco transparentes, que buscan cómo torcer la legalidad, que como que simulan y ocultan las cosas, pues el ciudadano está más despierto y más crítico, va a rechazar y va a pedir mejores personas para integrar los órganos de gobierno, los órganos públicos. Eso es muy positivo, pienso yo. Yo así veo las cosas, ¿no? Rodolfo, se habla de que en México tenemos más transparencia y sin embargo tenemos más corrupción. ¿Cuál es la diferencia en los órganos electorales? ¿Por qué aquí sí hay que creer? ¿Por qué aquí sí el ciudadano debe confiar en ellos? Porque los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, somos producto de una cultura de la desconfianza. De esto se ha hablado mucho, ¿no? Surgimos nosotros de procesos políticos muy intensos y muy competidos, hasta violentos en muchas etapas de la historia, donde era una demanda ciudadana que hubiese autoridades de otro tipo, que se encargaran de un tema tan delicado como es lo de las elecciones, ¿verdad? Entonces, esto trajo como resultado que las autoridades que nacieron de todo este proceso sean muy supervisadas y muy vigiladas. Están bajo el escrutinio público al día a día, quizás con mayor severidad que otras autoridades que tienen como que otra procedencia o otro origen. Y ahora me comentas del tema de corrupción. El tema de corrupción es un tema endémico en México. Contra esto venimos luchando ya también desde hace mucho tiempo, a veces con buenos esfuerzos, a veces no tan buenos esfuerzos, pero es algo que inclusive pues, es ancestral, diríamos, ¿no? El tema de la corrupción. Y creo que es uno de los grandes retos del siglo XXI, en el caso de México. Pero sí siento yo que ahora las autoridades electorales son las más cuidadas, las más vigiladas, las más inspeccionadas, las más supervisadas por todo el mundo. Comunicadores, periodistas, ciudadanos, los propios partidos políticos que son sujetos del propio procedimiento electoral
son los principales críticos también de la autoridad. Entonces, pienso que por eso un poco, y no es que tampoco tengamos que ponernos como el gran ejemplo a seguir, pero sí se ha avanzado mucho en este tema como para que sea seguido por otro tipo de autoridades también. Hablabas de los ciudadanos, de la importancia de la participación ciudadana. ¿Crees que los ciudadanos estén empoderados? ¿Crees que realmente les interese este tipo de temas y estén cada vez más pendientes? Yo creo que van en camino de ese empoderamiento. Hemos visto avances importantes en la participación ciudadana que han simbrado todo el sistema político, ¿no? Porque parece que no estábamos acostumbrados a que la cosa pública fuera puesta así a disposición de los ciudadanos para que ellos opinaran, intervinieran, pudieran decidir si una decisión política es correcta o si una ley, ¿no?, está bien dictada o está mal dictada, que se abra el sistema electoral para que candidatos que no provienen de los partidos puedan asumir cargos de elección popular. Creo que son elementos de avance. Ahora, vamos en camino, de nuestra democracia representativa ha caminado a pasos importantes hacia una democracia participativa. Y el gran objetivo ahora de los modernos teóricos de la democracia es la democracia deliberativa, ¿no?, donde ya el ciudadano, además de participar, él mismo delibera y él mismo toma decisiones que no tienen más que ser que acatadas por las autoridades públicas, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel de las autoridades electorales precisamente en este esquema de cultura de la legalidad? Yo creo que un poco seguir en el camino o quizás ahondar más de promover los valores democráticos, ¿no? Promover ejercicios donde los jóvenes, las niñas, los niños, desde estas tempranas edades, pues como que entiendan de qué se está hablando cuando hablamos de un régimen democrático, ¿no? Que haya estos ejercicios de asociación de las personas, de reflexión, de análisis. A mí me encanta cuando se forman los parlamentos estos de niños, sí, o de pequeños, ¿no? El tema también de despertar que ha habido segmentos de la población excluidos o marginados, y esto ha estado muy mal, que requieren también de ser incluidos. Cada vez damos pasos más agigantados en ese sentido. Visiones y voces diferentes, la presencia de la mujer se va viendo más penetrante, ¿no?, como que más incisiva en las capas públicas. Nos falta mucho, yo soy un convencido de que en el tema de la paridad o igualdad sustantiva de mujeres y hombres nos falta un gran trecho, y que creo que este país sería un país muy distinto el día que realmente las mujeres llegan a las verdaderas posiciones, claro, de gobierno, ¿verdad? Muy bien, pues seguimos platicando del tema de cultura de la legalidad, Rodolfo, pero antes vamos a una pausa y regresamos aquí entre todos. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia. ¿Oíste hablar de él? Se encarga de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
estamos de regreso y usted sabe que nuestra voz y su voz, pues aquí siempre se expresan, así que le escuchamos. Porque la justicia debe de ser impartida no nada más para unos. Porque de esa manera es más limpio elegir un gobernante. Todo ciudadano de cualquier municipio, de cualquier país, tiene derecho a expresar quién va a ser su futuro gobernante. Brindan una certeza jurídica a los gobernados, de que estos se den cuenta de que su voto sí está siendo respetado. Votan por alguien, pero si no es verídico eso, pues ya no dudan de votar. Para que todo se lleve con claridad. Porque así el pueblo realmente se da cuenta de que su voto fue contado y su voz fue tomada en cuenta. Es una forma de concretar los acuerdos. Bueno, pues ahí las diferentes voces. Y bueno, te quisiera preguntar, ¿qué garantiza la legalidad? Porque a veces pareciera que lo único que queremos es que los partidos políticos no hagan trampa, ¿no? Que en eso se concentra el tema de la ciudadanía, que los partidos no hagan trampa y que los partidos rindan cuentas. Pues, ¿qué te diría yo? Que el voto cuente y se cuente debidamente, ¿no? Que haya claridad respecto de quién ganó y quién perdió y que esto se pueda constatar. Lupita, escuchábamos en las opiniones, pues como que siempre está ahí la duda de que si realmente ganó uno o ganó otro. En la medida en que nosotros difundamos con más claridad cómo se hacen los procedimientos, ¿no? Cómo se hacen los cómputos o los recuentos, por qué se decide de una forma, por qué se decide de otra manera, pues el ciudadano está más consciente y más despierto. Y aceptar que en la lucha electoral, en la contienda, pues se gana y se pierde, Lupita, es como la vida misma, ¿no? En la vida misma a veces ganamos y a veces perdemos, no se ganan todas ni se pierden todas, porque la vida pues es así, ¿no? Entonces un poco yo creo que sí vamos en ese sentido de tratar de ser más claros y más precisos. ¿Le debemos tener miedo a la exigencia, a la demanda, a las manifestaciones ciudadanas cuando algo no sale como tú quieres? Yo creo que no, yo creo que la expresión política más antigua que podemos encontrar son las manifestaciones públicas. Las manifestaciones públicas han logrado hacer cambios muy grandes, cambios muy relevantes para la sociedad mexicana y para todas las sociedades del mundo. No debemos verlas como algo que no deba darse, digo, más bien preocuparnos por qué se da una manifestación de esa envergadura cuando sea el caso y ver de qué manera se toman acciones para evitar que vuelva a haber esa protesta tan generalizada, ¿no? Hemos tenido una evolución, nos hablabas de las instituciones, hemos tenido manifestaciones muy fuertes desde los 80 y después 2006 y bueno, pues han estado 2012, en fin. ¿Crees que las instituciones ahora son más fuertes? ¿Crees que las instituciones que tenemos ahora son producto de estas manifestaciones, de estas críticas, de la participación ciudadana? Sí, yo pienso que eso contribuyó mucho a sacudir desde sus cimientos al sistema político electoral, pero creo que también los partidos políticos, hay que decir, no siempre hay que estar hablando mal de los partidos políticos, tuvieron ellos el compromiso, digamos, la conciencia colectiva de darnos mejores leyes, darnos mejores instituciones. Y muchas de las grandes reformas lograron un consenso entre todos los partidos muy importante. Y eso es notable en una democracia, que puntos de vista tan divergentes logren finalmente conciliar sus intereses y emitir mejores leyes para crear mejores instituciones. Creo que ese camino lo hemos sabido recorrer los mexicanos, pues de los 80s para acá, ¿verdad? Creo que ha habido reformas muy importantes. Ahora, toda ley es perfectible, Lupita, como obra humana que es, ¿verdad? Siempre va a haber algunas cuestiones que corregir, que adecuar, pero se puede hacer de la misma forma. Y ahora escuchando más la participación ciudadana, porque ahora el ciudadano
exige ser oído, exige ser escuchado, ¿no? Exige participar y cuestionar y decir. Y eso es bueno. Yo creo que eso fortalece aún más nuestra democracia, ¿no? Oye, en el caso de las instituciones, muchas veces, tú hablabas hace unos momentos de informar mejor, que ese es uno de los grandes retos, de lo que se hace, de cómo se hace, cuáles son los procedimientos, porque a veces pareciera que la gente está divorciada de las instituciones cuando realmente lo que hace la institución impacta en la vida de manera directa de los ciudadanos. Ese es un gran reto, yo lo veo así, en donde ustedes los periodistas y comunicólogos tienen mucho que enseñarnos aún. Esta manera de mejor transmitir, mejor explicar, cómo de algún modo llegar con lenguaje mucho más sencillo, ¿no? Mucho más dúctil, mucho más entendible, este funcionamiento que finalmente es en beneficio pues, de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos. Quizás tendremos que explorar algunos tipos de programas o algunos tipos de formas distintas de comunicarnos para que el ciudadano no sienta a la autoridad lejana o incomprensible, ¿no? ¿De qué me habló este señor? O, ¿no? ¿O qué está diciendo? No, yo creo que los mexicanos somos de un hablar realmente muy, muy sencillo. Sí. Por ejemplo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las sentencias se tratan de hacer de manera, pues ya un poco más clara, ¿no? No con estos lenguajes técnicos que solamente los abogados entienden. Sí, sí. Venimos en una tradición donde a los abogados nos ha gustado mucho, son formas forenses, digamos, de hablar usando nuestros conceptos técnicos, la lexicología que es complicada y que solo nosotros nos entendemos. Pero al tratarse de la materia político-electoral, donde la ciudadanía está más consciente y más involucrada, tenemos que buscar expresarnos de otra forma también, para que cuando se dé un resumen de una sentencia o se explique una sentencia, el ciudadano pues la comprenda mejor y la entienda con mucho más claridad, y porque sepa que en tal elección sucedió tal o cual cosa y por qué se decidió de esa forma o de otra forma. Creo que son cosas que hemos tratado de ir cambiando. Creo que sí se ha avanzado en el famoso lenguaje ciudadano, ¿no? Pero bueno, es una tarea inacabada, tampoco es tan sencillo mudar de formas que tienen décadas a entrar a formas también ya diferentes, pero que son válidas y legítimas, ¿no? También. Rodolfo, ¿qué derechos políticos electorales encuentran protección precisamente vía estos principios de los que nos estás hablando, de la legalidad? Bien, cuando se crea el Tribunal del Poder Judicial de la Federación y se establecen en las entidades federativas también los tribunales electorales, el grupo de derechos que tenían que ser protegidos era limitado. Era el poder votar, el poder ser votado, el derecho de asociarnos con fines políticos, básicamente, ¿no? Pero como la democracia es tan dinámica y tan participativa, este grupo de derechos ha tenido que ampliar notablemente para encontrar protección otro tipo de libertades, ¿no? Por ejemplo, la libertad de expresión, tan importante hoy en día en todos sus aspectos de participación política, es un derecho fundamental absolutamente protegido por la justicia electoral. El derecho a la información. Los partidos políticos antes pues eran realmente partidos como secretos, no se conocía mucho qué hacían, por qué lo hacían, cómo se manejaban internamente. Hoy también están en una caja de cristal los partidos políticos y eso es importante y ese es un derecho de acceso a información y de transparencia que se ha solidificado mucho. Los derechos de participación de grupos vulnerables, por ejemplo, pueblos y comunidades indígenas, o derechos también de las mujeres en cuanto a participación ciudadana, ha sido otra franja de ampliación. Los derechos que tiene un ciudadano cuando ya es electo para el cargo, cómo va a ejercer el cargo, el voto en ejercicio ya del cargo, también viene siendo protegido de algún modo por la justicia electoral local. Si nosotros vemos de cómo estaba esto en un principio, a cómo ha avanzado ahora con la jurisprudencia y los criterios, estamos hablando de un México diferente, donde están muy amparados todos estos derechos y todas las libertades, ¿no? Los plebiscitos, por ejemplo, ¿no?
los derechos de iniciativa popular, el derecho de referéndum también. Pienso que es un México muy distinto. La participación política ahora está ampliamente protegida. Yo hablaría ya en general, Lupita, de derechos fundamentales de participación política para aglutinar todos estos que he mencionado ahora y que están protegidos por las instituciones electorales de la República. Muy bien, pues vamos a seguir hablando del tema si te parece, pero antes vamos a los contextos. Adelante. Hablar de participación ciudadana, tendríamos necesariamente que tocar el tema de la participación de las mujeres. Hoy día traigo un libro, se llama Mujeres y Espacio Público, de la maestra Silvia Bolos, que coordina ella, y que lo edita la Universidad Iberoamericana. Habla el libro acerca de la construcción de ciudadanía, todo el proceso que las mujeres han ido construyendo, tomando en cuenta que las mujeres pues, han sido esta parte de la población a que el derecho, las políticas públicas y la misma cultura no trató de la misma manera que a los varones. Una construcción de ciudadanía que pasa por esta cultura en donde a la mujer le cuesta más trabajo sobresalir que a los varones en términos generales, ¿verdad? Entonces el libro van a encontrar 9 artículos que va tratando desde la construcción del cuerpo como un elemento de construcción de ciudadanía, es decir, el cuerpo, la imagen del cuerpo se construye con una imagen de ciudadanía porque hay derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres, que con todo lo que se ha avanzado todavía falta mucho por difundir, ¿no? También vamos a encontrar acá estos espacios de políticos, como en la política, en las comunidades indígenas, le cuesta mucho trabajo a las mujeres sobresalir porque la política sigue viéndose como un asunto para hombres, para varones. Lo clásico que cuando entre mujeres mismas una mujer dice que quiere participar como delegada o alguna aspiración que tenga para cargo público, las mismas mujeres le dicen que eso es un asunto de hombres. Entonces ahí se marca un asunto cultural, un asunto social que tiene que ver todo el proceso que van construyendo las mujeres para poder ser visibles, para poder visibilizar, para poder estar en una imagen en el espacio público en donde tienen mucho que decir, ¿no? Es este libro, vamos a encontrar en estos artículos, también cómo este espacio privado encargado a las mujeres de la educación, la salud, el cuidado de los enfermos, hoy día, cuando han estado ya, empiezan a ocupar los cargos públicos, digamos que tienen un piso pegajoso, porque las mujeres esto lo tienen ahora en el espacio público, son las directoras del DIF, de Desarrollo Social, de Salud, de Medio Ambiente. Un libro interesante que nos va a adentrarnos, ahí nos va a adentrar en un mundo un poco diferente que nos va a tener en cuenta para trabajar por la equidad de género. Hacemos una pausa y enseguida estamos de regreso. La invitación para que se quede con nosotros aquí, Entre Todos. ¿Has escuchado hablar del Instituto Electoral del Estado de México? Seguro en sus 2 décadas de existencia, ¿oíste hablar de él? Se encarga de organizar, desarrollar y vigilar las elecciones de los mexiquenses. En este aniversario número 20, se siente muy orgulloso de la participación en la entidad, esperando que cada día seamos más ciudadanos, que ejercen su derecho a votar. 20 años cuidando el voto de los mexiquenses. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México.
estamos de regreso y su voz es importante, aquí la escuchamos. Porque da credibilidad a los gobiernos y así la ciudadanía confía en sus autoridades. Para acabar con la corrupción y respetar los derechos del ciudadano. Que sea todo justo y legal y claro, para que así los ciudadanos creamos verdaderamente en un verdadero voto. Porque así nos ayuda a respetar el voto de los que votamos por nuestros candidatos. Que no haya tanta corrupción. Así pueden cumplir con las promesas que prometen los presidentes. Todo el mundo votaría con mucha confianza. Bueno, pues ahí está la voz de la ciudadanía. Y Rodolfo, quisiera preguntarte, para los que se quieren salir de la cultura de la legalidad, ¿debemos abrir espacios para el debate y saber qué es lo que se está haciendo y pues, involucrarnos todos? Yo soy partidario de una discusión pública abierta, pues siempre con consideración, respeto, sobre todo si hay una audiencia importante. Creo que hay maneras de decir las cosas fuertemente, sin ofender, sin descalificar, ¿no? Sin denostar al que no comparte nuestro pensamiento, nuestra idea. Yo creo que las autoridades estamos abiertas a ese tipo de ejercicios, porque a la autoridad sí le preocupa mucho que la ciudadanía se involucre más, entienda más su trabajo, sepa por qué las cosas son de una forma u otra, porque de eso depende también una buena parte de legitimidad de la propia autoridad, que es la que tiene una responsabilidad pública muy grande, ¿no? Porque las elecciones tienen que realizarse de manera libre, auténtica, periódica y transparente y legalmente, ¿no? Entonces, pues esa es una responsabilidad muy fuerte, como para que no haya estos canales con la ciudadanía que clarifiquen un poco por qué se actúa de una forma o de otra, pues yo creo que estaríamos un poco mal ahí, ¿verdad? Yo sí creo. Hay actores políticos que hablan recio, como dicen por allá en mi tierra, y a veces se pasan en descalificaciones muy fuertes a la autoridad. Y la autoridad generalmente habla en virtud de sus decisiones, Es muy poco visto que una autoridad se ponga a dar explicaciones públicas o entrar a una confronta de opiniones con un actor político. Eso no, porque la autoridad también tiene que respetar un encargo, una investidura. Pero en foros más abiertos, de un intercambio mucho más académico, si me lo permiten, mucho más, no tan ortodoxo, sino más libre, pues bien pudieran darse ahí algunas aclaraciones importantes sin que por eso se agraven los problemas, al contrario, se aclaren las cosas. Se aclaren las cosas, pues para bien o para mal en todo caso, sí. ¿No? Oye, hablando de la libertad, hablando de estos espacios más abiertos y más críticos, redes sociales y cultura de la legalidad. Redes sociales, bueno, ese es un gran tema de retos, se ha platicado, se ha comentado mucho. Realmente son el gran medio de comunicación hoy en día las redes sociales. Yo pienso que pensar en alguna reforma o plantear alguna reforma relacionada a establecer ciertos límites o restricciones es muy improbable. Yo creo que eso no puede darse, porque al contrario, yo creo que son espacios que también son como una válvula de escape para la propia ciudadanía, de poder expresar, poder decir, poder criticar, poder cuestionar, porque también los medios de comunicación masivos sabemos que tienen ciertos límites, pero pues redes sociales no los tienen. Entonces quizás lo que no se puede hacer a través de medios de comunicación ortodoxos, sí se puede hacer a través de las redes sociales, claro, siempre buscando una cuestión positiva, ¿verdad? Porque también en las redes sociales uno encuentra de todo. Sí. ¿No? Y bueno, uno tiene que pensar en la juventud. Algo que sea nutridor, ¿no? Como decían por ahí, no nada más la crítica por la crítica, sí, sino algo que algo aporte. Que sea formativo, porque son muchos jóvenes los que siguen las redes sociales, ¿no? Muchísimos. Algo que contribuya positivamente a solidificar el tejido de valores de la sociedad mexicana. Creo que eso también es bueno, ¿no? Eso es positivo.
sin que se abandone la crítica, porque la crítica nutre, fortifica, pero hay que ver cómo se dicen las cosas también y cómo se plantean las cosas, ¿no? Por lo pronto yo pienso que el tema de una regulación es francamente muy complicado de plantearlo en este momento, ¿no? Yo creo que nos iremos a las elecciones próximas de esta forma, Y parece muy difícil su regulación, ¿no? Porque la ciudadanía de plano no la quiere. No la quiere. Y muchos de nosotros tampoco. Y eso está muy bien, Lupita. Yo no lo veo en realidad mal, En el aspecto que mencionabas de los jóvenes y hace unos momentos de los niños, estos que participan en algunas jornadas cuando hay elecciones en el país, decías es muy importante sembrar esta semilla. En materia de cultura de la legalidad, ¿en qué momento se debe hablar del tema? ¿En qué momento empezamos a decir qué es lo que tenemos y qué es lo bueno y qué se sale de la legalidad? Pues yo creo que a las más tempranas edades se tiene que introducir este tema en lo que es... Yo llevé en mis tiempos, ya un poco remotos, la clase de civismo, no sé si todavía se siga llevando con esa forma. A mí también me tocó. ¿No? Ya no. Introducir estos valores de qué es la Constitución, ¿no? Qué son las leyes, por qué es importante conocer la Constitución. Una versión de la Constitución para niños, sería interesante pensar en ella, ¿no? Decirles por qué se dice que México vive en un estado democrático, sería importante también comentárselos, en fin, valores de la igualdad, no discriminación, participación justa y equitativa de todos en los asuntos que conciernen a toda la comunidad, en fin, creo que sí tenemos una ventana de oportunidad muy, muy relevante en lo que es esta parte de la educación de los menores, ¿no? Y para hacerlos partícipes, porque se divierten mucho ellos, ¿no? Lo lúdico no se nos quita jamás y los adultos también nos divertimos mucho con estos ejercicios de democracia, ¿no? Que realizan los niños, las niñas. Y creo que eso forma, los chicos empiezan como a estar más despiertos, ¿no? Ahora, los partidos políticos también tienen que ser conscientes y entrar a un proceso de rejuvenecimiento, Lupita, es mi opinión, en cuanto al reclutamiento de cuadros, la oferta política que ellos les presentan también a los ciudadanos, deben mejorar, deben también actualizar ellos sus esquemas porque pues son los espacios privilegiados de participación política y yo como que veo que no hay un gran avance en ese sentido de parte de ellos, ¿no? Sin legalidad no tenemos, si no tenemos Estado de Derecho, no tenemos nada, como tú hablabas de pues cuestiones fundamentales, de los derechos más fundamentales. Sí, efectivamente. Todo parte por un discurso de legalidad, donde ahí queda incluido como en un gran paquete todo lo relacionado con nuestras libertades y nuestros derechos. A partir de ahí se tiene que bordar un esquema en el sentido de que todos nos respetemos mutuamente y de que en democracia, vuelvo a decir, se gana y se pierde. Y hay que tener la madurez de aceptar cuando se perdió, sí, siempre sí, con claridad, con certeza, con transparencia y con legalidad, se determine que así sucedió. Si así se hacen las cosas, no tendría por qué haber ningún reclamo sin razón, ¿verdad? Solamente para exhibir a la autoridad o para descalificarla. Yo creo que hemos avanzado mucho en ese sentido. Ya casi nos vamos, nos queda un minutito, Rodolfo, y me gustaría que le comentaras a nuestros amigos del auditorio, ¿con qué reflexión te gustaría que se quedaran esta noche? Pues yo les diría a todos los que hacen el favor de vernos, de escucharnos, que entre todos, ahora sí que entre todos podemos participar cada uno dentro de nuestras posibilidades, fortaleciendo cada vez más a México en esta cultura de respeto a la Constitución, respeto a la ley, respeto a los valores, a los derechos, para que vivamos pues, cada vez mejor y podamos ser una sociedad muy dichosa y muy feliz. Muy bien, pues te agradezco mucho como siempre el que puedas platicar con nosotros aquí entre todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Entre todos, en nombre de mis compañeros, le deseo que tenga una muy buena noche, muy buena semana, que la pase usted muy bien.